Bueno, vamos a recibir a Mauricio Rabuffetti. A finales del año 2022 hablamos mucho de Perú. En el último tiempo, bueno, dábamos cuenta de un intento de golpe de Estado que dejó afuera al presidente y ahora incidentes en las calles se ven de forma constante y creo que la cifra de muertos asciende a 40. Muertos, esos son los muertos, Sí. por lo menos que tenemos contabilizados hasta ahora. Después Mauricio nos ajustará esta cifra, pero también hay decenas de personas heridas y los reclamos son incesantes. Mauricio, ¿cómo se profundiza esta situación de crisis en Perú? ¿Cómo Bienvenido. andan? ¿Cómo les va? Sí, exactamente lo que decías tú, Miguel. Es una situación que venimos analizando desde el año pasado, que es de alguna manera una extensión de una crisis que lleva ya varios años en Perú, con una sucesión de presidentes, lo hemos explicado muchas veces, pero ahora con una adicional, que es la existencia desde hace unos cuantos días de enfrentamientos en las calles entre manifestantes y las fuerzas del orden que arrojan un saldo de por lo menos 40 muertos. Es una cifra muy fuerte que llevó a la Fiscalía a iniciar una causa por genocidio contra quien asumió el lugar del presidente Pedro Castillo. Ahí vemos algunas imágenes de estos enfrentamientos en donde los manifestantes en general están armados con proyectiles con ondas. Ahora, Mauricio, o resorteras. Hasta este punto. Se llega a este punto justamente, Miguel, porque una vez que Castillo intenta dar ese golpe de Estado fallido, porque ni los militares ni el resto de las fuerzas de seguridad lo acompañaron, el Congreso termina destituyéndolo. El mismo día que lo iban a destituir, por otra razón lo destituyen por incapacidad moral. Castillo queda detenido. Algunos de los manifestantes quieren que Castillo sea restituido en el poder, lo cual iría en contra de la propia Constitución peruana. Y otros lo que están pidiendo es que se vaya del poder quien asumió en su lugar, es decir, Dina Boluarte, una abogada de 60 años que era parte del partido de Pedro Castillo, de Perú Libre, pero quedó, ahí la vemos en imágenes, el día de la Asunción, pero quedó sin partido, sin bancada, por lo tanto, un gobierno muy endeble que decretó un estado de excepción, un estado de excepción que implica medidas como, por ejemplo, suspender el derecho de reunión, suspender la inviolabilidad de los domicilios y que termina generando un malestar importantísimo en la población, en parte de la población que está hoy protestando en las calles. ¿Pidiendo qué? Pidiendo que haya elecciones anticipadas y pidiendo que se cambie la Constitución heredada de la época de Fujimori. Claro, pero parte de esas reivindicaciones fueron aprobadas en el Congreso, por lo menos lo de las elecciones anticipadas. Pero, ¿cuál es el detalle importantísimo? La gente que está protestando quiere elecciones anticipadas ya. Y el argumento de quienes decidieron que las elecciones no van a ser este año, sino en abril del año próximo, y por lo tanto esta mujer, Dina Boluarte, va a gobernar hasta julio del 2024. Imagínense que si hablamos hoy desde enero de este año hasta julio de 2024, en Perú, políticamente hablando, es una eternidad para lo que están durando los presidentes en el último quinquenio, ¿no? Entonces, las posibilidades de que las elecciones se adelantaran eran para hacerlas este año. De hecho, la presidenta estaba de acuerdo con hacerlas este año. Ella misma llamó a hacerlas este año, pero el argumento es que sería muy difícil que hubiera algún tipo de opción nueva que convenciera a los peruanos que están desencantados del sistema político, que están desencantados en particular del Congreso, que tiene 80% de desaprobación, lo tenía ya antes de que Pedro Castillo terminara detenido por ese autogolpe fallido. El resultado de esto, de estas manifestaciones y de esta situación tan tensa que vive Perú, es que se da la particularidad de que una de las reivindicaciones de los manifestantes fue de alguna manera llenada, pero no de forma suficiente para que las manifestaciones cesen. Por otro lado, el pedido de muchos de quienes están manifestando, sobre todo en la zona de Puno, ahí cerca de Bolivia, es que se termine este gobierno al que consideran de alguna forma un gobierno ilegítimo, porque siguen considerando que Pedro Castillo, a pesar del autogolpe, a pesar del intento de autogolpe, sigue siendo el presidente legítimo. Bueno, lo nombraste, esa es la complejidad. Lo nombraste y te pregunto, ¿qué pasa con Castillo? ¿Sigue preso? Algunos reclaman de que vuelva a poder. ¿Eso podría pasar? No, eso iría contra la Constitución
peruana. Por lo menos él está detenido, además acusado de rebelión, tiene 18 meses de prisión preventiva, se enfrenta a una pena de cárcel mucho más larga. Es muy difícil en este contexto pensar que este hombre a quien vemos ahí durante su asunción y su juramentación vaya realmente a poder volver al poder, por lo menos ahora, ¿no? Si luego sus derechos políticos le son restituidos y quiere presentarse, será otra cosa. Pero de ninguna forma la salida estaría por la vuelta de Pedro Castillo en este contexto, ¿verdad? Claro. En este contexto tan volátil. La salida serían las elecciones anticipadas. Veremos si se mantiene la fecha de abril de 2024 o si hay algún otro cambio para descomprimir un poquito esta situación. Bueno, algunos países latinoamericanos se mostraron desconformes con la forma en que sale Castillo del gobierno. Las protestas aumentan, la crisis social aumenta, institucional también, pero ¿qué pueden hacer los países latinoamericanos sin cometer injerencia interna para calmar estas aguas? Poco y nada, porque vos a lo que te referís es a esa postura tan polémica que adoptaron México, Bolivia, Colombia y Argentina de señalar que porque era el presidente electo, entonces Castillo era el presidente, seguía siendo el presidente legítimo. Una postura de la que Argentina tomó bastante distancia a posteriori de ese comunicado que en algún momento comentamos aquí en el noticiero. ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, yo me inclinaría por explicarle a la gente en casa qué es lo que está pasando hoy, qué es lo que está haciendo la comunidad latinoamericana o interamericana. Hay una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo muy importante, un organismo adscrito a la OEA, que tiene bastante autonomía y que funciona con un régimen de comisionados, que está en el lugar evaluando la situación, evaluando las posibilidades de salida, evaluando responsabilidades y que de alguna manera podría terminar con algún tipo de recomendación. ¿Esto va a calmar los ánimos de la gente? No, por supuesto. Lo único que calmaría a quienes están protestando es que hubiera realmente una salida clara de la situación que están buscando cambiar, que es la permanencia de un gobierno que sucedió al de Pedro Castillo, un gobierno en el poder, un gobierno que no tiene sustento parlamentario, no tiene sustento parlamentario en el sentido de que no tiene bancada la presidenta, ya con renuncias de ministros, es decir, un gobierno que se está desgranando por el camino y que muy difícilmente, es muy difícil imaginarse, visto lo que han sido los últimos 5 o 6 años en Perú, que este gobierno pueda continuar realmente en el poder si no se da algún tipo de, digamos, acuerdo político que ya es prácticamente imposible. Fíjate que si la Fiscalía le abre una causa por genocidio, estamos hablando ya de un gobierno que está realmente a mal traer. Mauricio, la última. Vimos en las últimas horas lo que pasa en Brasil. A esto se le suma esto que está pasando en Perú. ¿Qué panorama político le espera a América Latina este año? Qué pregunta. Arrancamos el año muy movido, ¿no? Perú ya venía de antes. Lo de Brasil tiene, yo insisto, tiene un costado importante de destacar. Brasil está saliendo, está procesando lo que ocurrió el domingo, una semana después de que Lula asumiera. Lo está procesando en el sentido de que hay investigaciones, hay personas que están detenidas y que están dando testimonio, se está comenzando a conocer qué fue lo que pasó, se busca entender cómo se estructuró esta manifestación, si fue esta protesta, esta invasión de las sedes de los poderes públicos, si fue algo deliberado o si fue un desborde, si estuvo planificado o no, si hubo quien lo financió o no. Lo cierto es que hay ya, lo decía Eugenia hace un ratito, hay ya pedidos de captura, de requerimientos para por lo menos 2 funcionarios, uno que se encuentra en Brasil y otro que está, 2 exfuncionarios, uno que se encuentra en Brasil y otro que está en Estados Unidos. De hecho, se va a investigar al presidente Jair Bolsonaro para saber si tuvo alguna implicancia en esto. Esto es lo último que tenemos del día de hoy. Y Brasil está procesando esa salida. La democracia brasileña no titubeó, está sólida. A pesar de esto que pasó, es una democracia en donde las instituciones funcionaron. Hay una diferencia muy importante con el desgaste en el que ha entrado Perú. Perú ha entrado en un desgaste político desde hace muchos años, en parte por la constitución que tiene heredada de Fujimori, en parte por el funcionamiento, por esa falta de relacionamiento que suele haber entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
En Brasil eso no pasó. Todos los estamentos del Estado brasileño respaldaron al presidente electo democráticamente. Es una diferencia muy importante. Tenemos, por supuesto, por delante un año con elecciones en Argentina, viendo esto que está pasando en Perú, siguiendo lo que va a acontecer en Brasil. Un año interesante, un año en donde el tema migración va a ser importante entre México y Estados Unidos. No lo dijimos, pero esta semana hubo una reunión al respecto el martes. En definitiva, un año en el que América Latina va a estar en el centro de nuestra agenda aquí en el noticiero. Claro, me imagino, porque además, Mauricio, uno hace una reflexión sin ser muy avesado, pero cuando la CEPAL dice que Latinoamérica no se recupera de la pobreza prepandemia, habla del 32,3% de la población de Latinoamérica, 201 millones de personas bajo el límite de la pobreza en Latinoamérica, puede llegar a entender cómo las instituciones democráticas se van oxidando, ¿no? Yo no diría oxidando, no usaría el término oxidando. En todo caso, sí lo que hay es un descreimiento, una erosión en algunos casos. Pero eso no quita que haya situaciones puntuales, Gabriela, porque lo de Perú, más que una erosión, es una situación de ruptura entre dos poderes que se arrastra por mucho tiempo. Lo que ocurre en Brasil es que hay un núcleo duro de simpatizantes de un presidente, de un expresidente, Jair Bolsonaro, que han decidido no reconocer a quien ganó democráticamente, pero la mayoría de los brasileños sí. En Argentina, con toda la brecha, la grieta, como dicen eso, y con toda la tensión que hay, las elecciones se van a desarrollar. Se van a desarrollar. El gobierno, mal o bien, logró llegar a su último año. Es decir, hay que ver también el lado lleno del vaso. Por supuesto que cuando vos manejás las cifras que estás presentando, tenés un tercio de la población de los 600 millones de habitantes que somos en esta región por debajo de la línea de pobreza, y es evidente que las necesidades de un montón de gente no están llenas. Y los niveles de frustración La informalidad campea, claro. La frustración también. Es lo que explica o lo que explicó movimientos como los ocurridos en Chile, que derivaron en una constituyente que terminó fracasando y que este año también vamos a analizar a ver por dónde va Chile, lo que pasó en Colombia con aquellas protestas contra el gobierno de Iván Duque que terminaron de alguna manera consolidando la campaña de Gustavo Petro, que termina ganando por primera vez la izquierda en Colombia. Todo eso, por supuesto, que tiene sus consecuencias a nivel político, a nivel electoral, pero en la mayoría del continente, afortunadamente, y a pesar de que se han instalado en algunos países regímenes autoritarios, dictaduras, en la mayoría del continente la democracia sigue siendo el régimen preferido por los latinoamericanos. Hay que agarrarse de eso para hacer cualquier análisis. Gracias, Mauricio.